Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo comité de inversiones de SIC. Contamos hoy, como periódicamente lo hacemos, con la presencia del doctor Ricardo Arriazu. El doctor Arriazu es director y fundador de Arriazu Macroanalistas, eh, asesor económico de muchas empresas, incluyendo de un proyecto muy interesante que es Black Toro, una proyección internacional que vale la pena profundizar. Nos va a acompañar haciendo, como siempre, una presentación de bajando de lo internacional a lo local. Le hemos pedido, dado el interés en la parte local y todas las cosas que están pasando, que la parte internacional sea un poco más breve que lo habitual. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo andan todos? Excelente. En atención a dar 5 minutitos a que todo el mundo se pueda terminar de conectar, charlábamos en el detrás de cámara, entre comillas, de un poco de las cosas que vienen pasando. Y todo este tema de que está hablándose y salen reportajes, unificación y cepo. eh, Me imagino que lo va a tratar, pero ¿es lo mismo hablar de que se sale el cepo y que vamos a tener un solo tipo de cambio? No, en realidad no es lo mismo, pero esto es parte de un tema más completo, integral, que es la típica pregunta, la devaluación de marzo, el aumento, digamos, de el crawling peg, ¿cuándo se va a unificar? ¿Cuándo se van a sacar los controles? Bueno, todo eso está en la presentación, así que No trataré me, de contestarlo con lo mejor que pueda. no me adelanta entonces y lo dejo empezar en el orden previsto. Perfecto, voy a compartir pantalla si me permiten. Ahí se ve perfecto. Se ve perfecto, bueno, perfecto. La economía mundial voy a hablar poco. Claramente sigue la incertidumbre, menos que antes, pero digamos, tenemos conflictos bélicos en Ucrania, en Israel, digamos, en la lucha ideológica con Rusia, con China. La inflación se está acercando a niveles normales, aunque últimamente está un poco más resistente a la baja. Estados Unidos está creciendo más de lo que puede, eso explica parte de esa resistencia. Habrá que explicar por qué. Hay desaceleraciones en Europa y en China. Yo les vengo diciendo que hay una burbuja en el mercado de activos, ajustó, pero ahora de vuelta están subiendo las acciones. En mi opinión, el ajuste todavía no es suficiente y esos problemas bancarios que hubo hace unos pocos meses desaparecieron. Entonces, ustedes recuerden, el mundo, luego de la pandemia, que fue la mayor crisis que la cual hay registro y la más corta, salieron a ayudar, evitaron el colapso social, pero con eso generaron por errores inflación y burbuja de activos. Los mecanismos de ajustes típicos están funcionando, pero con menos eficacia en los últimos meses. Miren la inflación. Esta es la inflación de Estados Unidos, headline, o sea, con todos los factores. Claro, miren la baja frente al máximo de 10, pero mire cómo la está fluctuando y estabilizando. Caso de Europa no. Había llegado al 20% y miren cómo bajó. Caso de China tampoco. Es decir, el mundo está bajando, el problema está centrado un poco en Estados Unidos. Si sacamos el componente volátil, que es energía y alimentos, esto es Estados Unidos. También bajó, pero miren los últimos meses la suba. Y recuerden que esto es lo que guía a la Reserva Federal. No pasó lo mismo en Europa, tampoco en China. Cuando miramos en Estados Unidos el impacto de alquiler, esta es la núcleo, ahora miren la núcleo sin alquileres, que obviamente uno sabía que iba a pasar, pero miren lo que le está pasando a la núcleo sin alquileres. O sea, está comenzando a subir. Esto era cuánto esperaba en septiembre los miembros de la Fed de inflación para este año, en promedio 2,5, 2,6. Esto es lo que esperaban en diciembre, había desaparecido el pesimista a la derecha, y esto es lo que espera ahora. Es un poquitito más que lo que esperaba en el mes de diciembre. ¿Ok? O sea que todavía no llegan a la inflación objetivo.
En la burbuja de activos yo le conté este tema, durante 40 años estuvo estabilizado, primera burbuja, digamos, a fines de los 90 con la tecnológica que vendieron aire, cayó, segunda la inmobiliaria y esta es tercera, y esto es como está cayendo, pero miren la última parte. Entonces, actividad económica. Esto fue el año pasado, que es casi a lo que puede crecer el mundo. Los únicos negativos fueron Alemania y Argentina, que Argentina en realidad fue 1,6, no 1,1. Estas fueron las proyecciones para este año a lo largo del tiempo. Fue cayendo y la volvieron a subir y este para el 2025. La gran diferencia está en Estados Unidos, que en realidad se esperaba 0,9, salió 2,5 y miren cómo la fueron subiendo para este año. Recuerden, Estados Unidos no puede crecer a más del 2% en forma sostenida. En Europa, por el contrario, fueron bajando las proyecciones porque el conflicto sigue. China se viene desacelerando. La nueva locomotora del mundo es la India. Cuando miran Estados Unidos, miren por favor la tasa de crecimiento como se aceleró hacia el final. Consumo privado, inversión. La inversión hay que separar entre la verdadera inversión y la que incluye stocks. Este era el pronóstico de la Fed para el 2024, en septiembre. Esto es en diciembre, y esto es ahora que lo subió. Y miren arriba los pronósticos de la Fed para los años siguientes. Largo plazo es 1,8, que con lo que puede crecer Estados Unidos, pero miren, digamos, lo que estuvo pasando. Entonces, los mecanismos de ajuste, básicamente, cuando enfrento esto, tengo que bajar el gasto agregado. Y generalmente eso produce una caída de actividad económica. Esta vez no produjo caída de actividad económica. Ahora, miren lo que le está pasando al déficit fiscal de Estados Unidos. Había bajado a 20, subido a 20% del producto, bajó al 4,5 y ahora está en 7,5. Y esto es muy preocupante porque es con pleno empleo. Y todavía no tomamos en cuenta los factores que vienen, que es que la deuda va venciéndola con tasa baja y el hecho de que la gente está envejeciendo, con lo cual va a haber un problema en jubilaciones. Al contrario, Europa hizo el ajuste. Y China, que está teniendo problemas económicos que no tenemos tiempo de analizarlo, en realidad está aumentando el déficit como una manera de resolverlo. En tasas de política monetaria, esto es lo que hizo Estados Unidos, esto es lo que hizo Europa, esto es lo que hizo Japón, nada, que ahora le acaba de cambiar a esto. Esto es lo que hizo Inglaterra y China, que va en la dirección contraria. Con la actual, como la Fed tiene doble mandato, inflación y desempleo, no hay desempleo, la inflación está teniendo dureza en bajar, está claro que la Fed no baja la tasa de interés como mínimo hasta julio. Cuando miramos los pronósticos, perdón, el otro mecanismo de ajuste es qué hace la gente con su plata. Esta es la tasa de ahorro. Este era antes de la pandemia, durante la pandemia, los años locos, pero miren que están por debajo de la mitad de acá. Estos son los ingresos y estos son los gastos. Miren la fiesta que se están mandando. Hay gente que dice que hay temas estructurales por el tema de la migración, que no lo están captando los datos, la migración ilegal, pero de todas maneras, acá tiene que producirse un ajuste. Tiene que aumentar el ahorro y bajar el gasto y eso tiene que desacelerar la economía. Bueno, ya voy a tocar un solo tema más internacional que tiene que ver con Argentina. Quiero pronosticar los precios de las materias primas, que tienen dos partes iguales. ¿Qué le pasa al dólar en el mundo? ¿Qué le pasa a los mercados? Esta es la diferencial de tasa de interés entre Europa y Estados Unidos, y esta es la relación euro-dólar. Si tienen alguna duda cuál es el principal determinante, miren este gráfico. Y está donde debería estar. Quizás Europa baje la tasa antes, eso fortalecería el dólar, pero el cálculo es que va a estar entre 1,8 y 1,10 si no hay un evento, digamos, un cisne negro. Y en materia agropecuaria, esta es la relación stock-consumo. Cuando suben los stocks en relación al consumo, bajan los precios. Este es el fin de la bonanza argentina. Cuando bajan, suben los precios y ahora está relativamente estable.
con una variante. Subas en maíz y en soja, caída en el resto. Eso debería provocar cambio de precios relativo, con baja del maíz y baja de la soja, pero con suba del trigo y otros productos. Pues en mi opinión, esto me dice que los mercados deberían estar relativamente estables y que los mercados sobreajustaron. Y la suba de este último mes, digamos, está justificada por este motivo. Obviamente todo esto es sin cisne negro. Y ahora estamos listos para Argentina. Lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta es que Argentina es una economía bimonetaria. Ser bimonetaria significa que utiliza dos monedas y que hay dos unidades de cuenta. Es muy interesante mirar qué le pasó a la inflación en cada unidad de cuenta. Cuando nosotros miramos el total punta a punta del año pasado, la inflación fue 211% en términos de pesos, pero la inflación fue menos 16% en términos de dólares oficiales. Y si la ponemos en dólares paralelos, fue más 10%. Es decir, todo depende en qué unidad de cuenta se mida. En Argentina, el peso solo sirve para pequeñas transacciones para pago de impuestos y salarios. El dólar hace todo el resto. Por lo tanto, si yo quiero estabilizar la economía, tengo que estabilizar ambas unidades de cuenta. Eso es fundamental y lamentablemente esto no se enseña en la universidad y todo el mundo quiere aplicar, digamos, receta de países que tienen una sola unidad de cuenta. Segundo, Argentina necesita muchas reformas. Tiene que hacer reformas institucionales, reformas económicas y un programa de estabilización de corto plazo para bajar la inflación, realinear precios relativos y solucionar los problemas del sector externo. Un programa integral tiene los tres elementos. Si ustedes miran el discurso de Milei, las tres primeras partes, cuando habla de la decadencia y la constitución, cuando habla de la inserción en el mundo y la parte de la justicia, son los factores que llevaron al éxito a la Argentina a fines del siglo XIX. Y estos están en los discursos y son los tres primeros puntos del Pacto de Mayo. Ahora, luego de eso, hay que hacer un programa de estabilización, que es lo que hasta ahora hicieron. Y hay que hacer las reformas institucionales. Sin el programa de estabilización nunca llegamos a las reformas institucionales. Sin las reformas institucionales nunca se mantiene el éxito del programa de estabilización. ¿Cómo viene la situación hasta ahora? Y va a ser mi charla. La parte del programa de estabilización viene mejor de lo esperado. Alguien me dirá, ¿cómo puedo decir que viene mejor de lo esperado cuando hay una inflación ya acumulada del 71%, cayó la demanda agregada y cayó el salario real? Bueno, la respuesta es que eso es exactamente lo que se logra con una devaluación del 300% para importaciones y del 150% para exportación. ¿Qué creían? ¿Que iban a subir digamos, el tipo de cambio y no iban a subir los precios? Yo lo dije muchas veces. En Argentina una devaluación exitosa se pasa 90% a precios en los primeros 12 meses y una mal hecha 110% a precio. Y en el programa de Massa se pasó en 2 meses 150% a precio en la de agosto. Entonces, claramente hay que compararlo con lo que el análisis dice que debería pasar. O sea, ahora, al mismo tiempo, claramente las reformas estructurales vienen totalmente atrasadas. Hay un problema de gobernabilidad. Milei fue electo con 30% de los votos y luego fue en el balotaje que tuvo el 56%. El 30% es lo que le dio la escasa cantidad de diputados, senadores y ningún gobernador. Y por lo tanto tiene un problema de gobernabilidad para aprobación de su programa, aunque tenga todavía más de 50% de apoyo de la gente. Segundo,
Digamos, el programa ataca un montón de prebendas en un país lleno de prebendas. Entonces está claro que hay otro problema de gobernabilidad en la calle, en las prebendas. Entonces, digamos, claramente hay un problema de implementar las reformas estructurales. A eso me referiré más tarde. Esto es el ingreso per cápita de Argentina desde 1870. Habíamos llegado a más de 3 veces, ahora estamos en una vez. Podemos discutir horas sobre qué pasó acá. Para mí lo importante es cómo subimos acá en un país que venía de una grieta peor que esta porque era sangrienta, 1.800.000 habitantes, la mayoría analfabetos, y de golpe se convirtió en el milagro del crecimiento económico. ¿Qué hicimos bien? En mi modesta opinión, 3 cosas. Una constitución basada en propiedad privada e iniciativa privada, una justicia relativamente independiente y leyes estables, y inserción en el mundo. Y yo creo que hay que repetir exactamente lo mismo, y esos son los 3 puntos primeros del Pacto de Mayo. Ahora, ¿cómo es el programa económico? Lo primero es la elección de las anclas y del sistema monetario cambiario. Y cuando escuché el programa, me llevé la sorpresa, la grata sorpresa, que habían puesto un sistema de 2 anclas, fiscal y cambiario. Fiscal, porque la madre de todos los problemas en la Argentina es la parte fiscal, incluyendo los problemas cambiarios. Y cambiario, porque aunque yo resuelva el problema fiscal, si no estabilizo la unidad de cuenta dólar, digamos, jamás voy a estabilizar en el corto plazo, digamos, la parte de inflación en pesos. Entonces, claramente alguien entiende el carácter bimonetario de Argentina. En la parte fiscal, decidieron ir a superávit global, incluyendo intereses, mucho más ambicioso de lo que se creía. Eso implica bajar 5 puntos del producto el desequilibrio fiscal. Aclaro, a veces hablan de 15, hablan del cuasi fiscal, todo eso es un cuento, es mala contabilidad. ¿Okay? Lo que importa es la parte fiscal, que también tiene problemas de contabilidad. El programa tenía originalmente 2,2 puntos del producto de aumento de ingresos, 2,8 puntos de baja del gasto. La mayoría del aumento de ingresos venía por la mejor cosecha, que permitía recaudar más impuestos al comercio exterior, por la devaluación, que cambiaba los valores nominales, y por el aumento de derechos de exportación a los productos no agropecuarios y por el impuesto país. Aclaro, estos últimos 2 van completamente en contra de lo que es la idea de inserción en el mundo, pero es la vieja frase de Harberger: cuando tengo un problema tiro con una escopeta con perdigones y después veo qué pasa. Esto iba a estar parcialmente compensado porque con semejante devaluación, obviamente actividad económica cae al principio. Y luego incorporaba 3 factores de recaudación: pago anticipado de bienes personales por varios años con una tasa más baja, un posible blanqueo y la eliminación de la rebaja de ganancias recientes. Acá hemos tenido varios problemas. Hay resistencia a la suba de los impuestos a las exportaciones, no se aprueban los últimos 3, se quiere que coparticipe en el impuesto país y al mismo tiempo que no den marcha atrás con la baja de ganancia. En los gastos, la idea del 2,8, una parte importante venía de la baja de los subsidios económicos, que era por suba de tarifa y porque caía el costo promedio del gas en la Argentina al sustituir gas importado por gas nacional y porque cayó el precio internacional del gas. Aparte, había reducción a las transferencias a las provincias, reducción del gasto en inversiones, menores transferencias a empresas públicas, reducción de los gastos salariales, que era por la propia devaluación, revisión de los planes sociales y revisión del sistema jubilatorio.
Cuando se oponen a la parte de aumento de ingresos, lo que hace el gobierno dice, perfecto, voy a bajar más los gastos. Y entonces lo que hace es extrema alguna de, por ejemplo, la reducción de transferencias a provincia, la paralización de la obra pública, todo eso lo extrema. Obviamente genera conflicto y a las provincias le genera un tema que tienen menos ingresos por coparticipación por menor recaudación, menos ingresos por la eliminación de ganancia, menos ingresos por transferencias discrecionales, menos ingresos por gasto de capital y en algunos casos por el tema, digamos, para educación. Entonces eso le transfiere el problema a las provincias. Y las provincias, obviamente, en este momento están entre la alternativa de pelear, ir a la justicia, digamos, discutir, ceder, digamos. Esto es lo que vamos a ver en el futuro. La segunda parte tiene que ver con la parte cambiaria. Acá había 4 alternativas del sistema monetario cambiario. El primero era la dolarización. No tengo los dólares, imposible. La segunda era la flotación, que habría causado hiperinflación automática porque hay 40.000 millones de dólares de deuda por importaciones que irían a ese mercado. Las 2 hiperinflaciones en la Argentina fue cuando floté sin reserva y sin confianza. La tercera era tipo de cambio múltiple, un comercial y un financiero. Y mi sorpresa es que en realidad aplicaron un programa tipo década del 60-70, que yo creo que era lo que había que hacer, que es un overshooting del tipo de cambio a 800 y luego una devaluación fija del 2%. Esa devaluación es la clave del programa, porque es lo que permite bajar la inflación al mismo tiempo al principio, como el argentino piensa en dólares, con tasa de interés del 10% y 2% de devaluación da 8% en dólares, eso me cambia el sector externo. Me pusieron 80 de tipo de cambio oficial y 20 al contado con liquidación. Una de las preguntas que me hicieron es sobre unificación cambiaria. Obviamente, cuando se unifica, se acaba, digamos, esta diferencia. Pusieron un impuesto país hasta el 17,5. Las provincias quieren que los coparticipen. O sea, las provincias lo que dicen es, no me toque nada, déjame la popularidad, déjame, digamos, dame la plata. Obviamente la respuesta es no. Al dólar turista, que se habría ido a 2.600 para que no se vaya, le eliminaron la percepción de bienes personales, subieron las retenciones a las exportaciones no agropecuarias, se eliminaron los permisos previos para importar, se mantienen al principio las restricciones porque no tengo divisa para la compra de divisa, por lo cual siguen existiendo mercados marginales, eso tiene que ver con la brecha. Las importaciones nuevas al principio, plazo hasta 120 días, que lo están bajando. Por la vieja no pagada dieron el Broperal con bonos de 1 a 4 años, que al principio no fue exitoso, después sí. Se le pidió un waiver al fondo, pero luego en realidad se le pidió un nuevo programa y le dieron plata nueva. Y luego aclararon, y esto es muy importante por lo que están negociando hoy en día, porque están negociando otro paquete con el fondo, agregaron que todos los accesos a los mercados externos de crédito serán utilizados para resolver los problemas de endeudamiento, no para gastar. Con todo esto, vamos a comenzar a ver los resultados. El más impresionante de los resultados es el sector Estado. Para eso es importante que ustedes entiendan, esto ya se lo conté en el pasado, pero no me voy a cansar de insistir en este tema, porque esta es la clave del manejo externo de Argentina. La balanza de pago tiene 3 componentes. La cuenta corriente, que es la balanza comercial más servicios reales más servicios financieros, la cuenta capital y la variación de reserva. La cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. No tiene nada que ver con ser competitivo o no ser competitivo. Es una identidad contable. El año pasado, ayer publicaron la cifra, tuvimos un déficit de 21.400 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los ingresos habían caído 20.000 millones por la sequía y porque nadie bajó el gasto. Al contrario, tanto el sector público por el plan Platasa o el sector privado para sacarse los pesos de encima no
bajaron el gasto. Bueno, este año el análisis nos dice que al finalizar la sequía y si no hay un gran problema con la nueva plaga, vamos a tener mayores ingresos en el campo de 16.000 millones de dólares. Aparte, vamos a tener 6.000 millones de dólares más del sector energético, que es el más dinámico. Y el gobierno, si bien dice que va a bajar 5 puntos del producto, más, digamos, cerca de 2% viene de la naturaleza. Por lo tanto, el verdadero sacrificio son 3 puntos del producto. Todo eso me produce 38.000 millones de dólares ex ante de mejora en la cuenta corriente. Faltaría ver qué pasa en el sector privado, pero la primera parte del sector privado con la baja de actividad es una caída del gasto. Después hay que ver si se recupera. Pero lo que esto indica que este año casi con seguridad vamos a tener superávit en cuenta corriente. Mientras mayor la desconfianza, mayor el superávit en cuenta corriente. Pero la cuenta capital, el capital no tiene nacionalidad. Capital va donde está la mayor tasa de retorno ajustada por riesgo. Argentina tiene tasa de retorno muy baja por los controles y regulaciones, defaultió 9 veces, por lo tanto la desconfianza es altísima, y eso hace que en lugar de venir capitales a la Argentina, los argentinos todos los años compren entre 20.000 a 30.000 millones de dólares. Eso se refleja en el riesgo país. Esto no se cambia porque el gobierno diga soy buenito, pero han pasado cosas raras e interesantes. Al comienzo del programa, 2.500 puntos básicos de riesgo país. Con solo decir que van a cumplir con los compromisos externos, 2.150. Envían la ley, digamos, ómnibus al Congreso, 1.850. La rechazan, 1.950. Discurso del 1 de marzo, 1.650. Problema, 1.700 y ahora está en 1.410. Por rumores de un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario. Esta tasa es fundamental porque es la contrapartida del precio de los activos. El precio de los activos es el flujo de ingresos, digamos, esperado descontado por esta tasa. Esto lo que hizo es que suban los bonos, que suban las acciones, pero además tiene la ventaja de que es la tasa que se utiliza para la evaluación de proyectos. Y al haberla bajado, hace más rentable más proyectos. Yo a principio de años, en diciembre, dije que esta tasa, si se hacían las cosas bien hechas, podría estar a 1.000 a fin de año. Ahora diría, si se hacen las cosas bien hechas, debajo de 1.000. Eso ya me está diciendo lo que pueden pasar con los activos. Por último, la variación de reserva es otra identidad contable. Es la diferencia entre la demanda-flujo de base monetaria y la creación de base monetaria de origen interno. 3 comentarios. Primero, la cantidad de base monetaria no la determina el gobierno, la determina el público. Lo que el gobierno determina es la de base de origen interno. Por eso el programa del 2018 con el fondo fue malísimo y por eso cuando hablan que hay estabilidad de la base monetaria, eso no es bueno. Ahora, si yo tengo una demanda de 10 y me crean 0 de origen interno, esos 10 que me faltan se van a crear porque me van a vender las divisas y yo voy a comprarle y voy a emitir peso. Y esa emisión de origen externo no es inflacionaria porque tiene su origen en un crecimiento de la demanda. China y Japón multiplicaron por 100 la base monetaria sin tener inflación y acumularon enorme cantidad de reservas. Bueno, miren ustedes ahora lo que está pasando. Al comenzar el programa, 21.209 de reservas brutas, ahora 28.488, o sea, 7.200 de aumento. Esto tiene dibujos. El encaje de las cuentas corrientes en dólares, el swap con China y otros, con los cuales las reservas netas eran 11.450 negativas, ahora son 3.974. Esto ya me está diciendo por qué no puedo todavía eliminar el cepo. Y el oro, si bien lo puedo prendar, no es totalmente líquido, por lo tanto las reservas netas líquidas pasaron de menos 15.000 a menos 8.000.
En el programa con el fondo pasaron de menos 11.200 a menos 4.000, 7.200 de mejora, la meta era 6.000. Ahora, ¿cómo hicieron para acumular estas reservas, aun cuando tuvieron que pagar el cupón de PBI, pagos a organismos internacionales, pago al fondo? Y muy sencillo, comprando 10.600 millones de dólares en el mercado cambiario. ¿Y cómo hicieron para comprar en el mercado cambiario cuando todavía no entró la cosecha? Porque es un fenómeno monetario. Entonces, acá tienen ustedes, esto es todo en pesos, esta es la fórmula. Cambio de reserva es la diferencia entre la demanda de base y el crédito interno neto. ¿Qué es el crédito interno neto? El crédito al sector público, más los intereses, más otras operaciones, más la esterilización. Si miran desde el comienzo del programa, emitieron para comprar reservas 7 billones de pesos. La demanda subió 8,73, pero el crédito interno neto cayó 6.241. ¿Cómo puede haber caído si pagué intereses sobre los pasivos del Banco Central por 735? Porque el sector público me canceló 7 billones de pesos. ¿Cómo hizo el sector público para cancelarme? Y le colocaron tantos bonos que no necesita porque está en superávit fiscal, que usó todo el producido del bono para rescatar las tenencias de bonos que tenía el Banco Central, que las había comprado comenzando con la famosa crisis de la corrida de junio del 2022. ¿Por qué la gente compró? Y básicamente porque la tasa en dólares era 8% mensual. Entonces la gente reacciona correctamente ante los incentivos. Esto pasó en los últimos 20 días, esto pasó en la última semana. Lo que uno quiere es que esto siga creciendo y que este número de acá siga siendo negativo por superávit fiscal más que por colocación de título. Por lo tanto, que sigan ganando reserva y siguen ganando. Ayer compraron cerca de 200 millones. Ahora, acá se planteó un problema que ustedes habrán visto en un debate mío con Kiger. Mi posición es que el gobierno tenía en ese momento que tomar una decisión. Seguir acumulando reserva a costa de que toda la plata vaya al sector público y esté teniendo una recesión, o comenzar gradualmente a comprar un poco menos de reserva y que vaya menos plata al sector público y más plata al sector privado para ir parando la recesión. Al mismo tiempo que me bajaban los intereses que pago. Bueno, para eso hacía falta bajar la tasa de interés y comenzar a permitir algunos pagos en el mercado oficial de cambio. Eso es exactamente lo que hicieron. ¿Okay? No por mí, lo hicieron, digamos, por su propia cuenta. Entonces, el resultado es que yo creo que ahí es como tienen que ir manejando. Y ahora llegó el momento de hacer algo parecido, bajando los intereses que pagan por los pases pasivos. Digamos, ya uno ya comienza a ver algo de mejora en la parte de crédito al sector privado. Ya voy a explicar eso después porque eso es fundamental. Va. Hasta ahora hablé con la última parte, que es la parte de la variación de reserva. Ahora voy a ir a la cuenta corriente. Esta es la balanza comercial del 2023. Perdón, esto es febrero del 2024. Miren la mejora. Comenzó a aparecer la cosecha. Esto es acumulado a febrero. Hubo caída de precio. Miren cómo están aumentando las exportaciones energéticas y cayendo las importaciones energéticas. Bueno, esto se dio en enero y febrero, pero es solo una parte de la mejora. Ahora, yo tengo que pronosticar para adelante. Para eso, lo primero que tengo que hacer es ver la cosecha. Tengo 5 fuentes distintas de cosecha con pequeñas variantes. 15,5 en trigo. Acá el gobierno dice 15,9, USDA dice 15,9, la bolsa de cereales dice 15,2. Tengo 56 en maíz comercial. Algunos dicen que esto está cayendo por la plaga, quizás a 54. Tengo 49 en soja, acá donde está la mayor diferencia. Digamos, la bolsa de cereales la elevó a 52, pero hay otros que dicen 46. De todas maneras, no va a estar muy distinto de este valor.
que es 57% de aumento en volumen, contra 35% de caída del año pasado. Y esto va directo al PBI. Luego tengo el problema de los precios, donde estuvo cayendo Chicago, pero Argentina exporta siempre por arriba de los precios de Chicago. Entonces hice 3 escenarios y esto me da los valores. Hay un aumento de 11.000 a 16.000 millones de dólares el valor de la cosecha, y para que comparen con la sequía anterior, había caído 34 y esta vez 35, y subió 50 y ahora subió 57. Esto es importante cuando veamos actividad económica. Este es mi cálculo de la cuenta corriente. Bueno, este número del 2023 está mal. Es 21.400. Y este número también está mal. El nuevo número es 12.000. ¿Ok? O sea, vamos a pasar de menos 21.000 a más 12.000. Cuando miran, acá está el aumento de la cosecha, el aumento de energía. Acá este es el número que está mal. Y miren importaciones. Y lo que importa es esta caída de importación. Hay gente que dice, ah, bueno, sí, sí, pero ¿y la deuda? Bueno, hicieron un canje. Estos son los vencimientos de deuda que hay. El canje fue exitoso 100% porque 100% sector público, que era 70% de todas las tenencias de títulos públicos en peso. Entonces, si ustedes miran los vencimientos que había antes del canje, 5, 9, 10,5, miren ahora los vencimientos después del canje. Lo que hicieron es limpiaron casi todos los vencimientos de corto plazo. O sea que el problema no viene por la parte económica, el problema es la parte política. Ahora, miren las colocaciones, miren cómo el mercado reacciona. Miren toda la parte en pesos, en dólares, perdón, cero de colocación. Y hay una cancelación grande de dual. Al principio colocaron a tasa fija, pero después todo se fue a indexado. Y ahora el gobierno dice, no coloco más indexado, voy a colocar todo a tasa fija, que es exactamente lo que tienen que hacer. Si miran las colocaciones netas, van a ver 3.200.000, 2.1, 1.3. Con eso es lo que le rescató título al Banco Central, más la parte del superávit. Bueno, ahora miremos el impacto de este programa sobre los tipos de cambio, la brecha y el costo laboral unitario. Este es el tipo de cambio real multilateral, es decir, con todos los países ponderado por comercio. Luego de la devaluación, se fue al nivel más alto desde el 2002. Y luego, el ajuste de precio, ¿y dónde están? Están por debajo de estos picos, por arriba del periodo 2012-2017. Este es el contado con liquidación real. Había llegado a su nivel máximo histórico. ¿Ok? Miren ahora. Este era puro pánico. Hay gente que media los precios con este, no, ese es para el que tiene dólares, no para el que exporta. Entonces, lo que pasó es que este es el tipo de cambio oficial, este es el contado con liquidación y este es la brecha. ¿Por qué subió acá? Porque el Proveal al principio no era exitoso y la gente prefería ir a comprar para pagar importaciones en el contado con liquidación. A medida que fue exitoso, la gente comenzó a bajar. Primera pregunta, ¿va a seguir bajando? En la medida en que yo no cree pesos y en la medida en que yo permita transacciones en el mercado oficial de cambio, va a seguir bajando. ¿Se puede unificar? Sí. Recuerden que no estoy diciendo eliminación del cepo. Es puramente diferencia, digamos, de cotización. En la medida en que siga todo así, y si además consigo plata del fondo, el resultado es que en la segunda parte del año se puede unificar. Y el cepo es que no me permitan hacer todas las operaciones que yo quiera libremente. ¿Y eso se puede eliminar? Al día de hoy no, porque tengo reservas negativas
y cualquier problema de confianza que la gente vaya y le diga al banco, dame dólares, no hay con qué. Entonces, lo que hay que ir haciendo es de a poquito ir permitiendo transacciones para ir normalizando el mercado. El gobierno dicen que está negociando un paquete de 15.000 millones de dólares justamente para poder eliminar el cepo. Yo lo haría de todas maneras gradualmente, pero hay un segundo factor. ¿Qué condición me va a poner el fondo para hacerlo? Y si el fondo sigue sin entender una economía bimonetaria y me dice, si hay una corrida, sí podés usarlo, pero dejar ir el tipo de cambio, para eso prefiero que no me preste un centavo. ¿Ok? Entonces espero que las autoridades a eso lo tengan claro. Ahora, ¿vamos a ir a dolarización? No, lo más probable es que vamos a competencia entre monedas, que significa que yo pueda hacer transacciones en todas las monedas. Ahí lo importante es cuál es la relación entre el dólar y el peso. Hay gente que dice, no, va a ser contra una canasta. No, perdón, eso es lo mismo que decir que el metro es fluctuante. Si es unidad de cuenta, tiene que ser estable. No puede ser no estable. Entonces, tiene que ser como caso de Ecuador o El Salvador, fija contra el dólar y después que fluctúe contra las otras monedas. Ahora, pero el tipo de cambio se está apreciando. Sí, era obvio que se iba a apreciar. Miren el caso de Chile exitoso. Bajó de 160 a 80. Miren el caso de Israel exitoso. Y miren el caso de México. Esto es inevitable. Pasó exactamente lo mismo cuando fueron las grandes hiperinflaciones. La pregunta crucial es en qué momento la caída del tipo de cambio real excede la esperable. Porque la esperable es obvio. Si la excede, el gobierno está en problema. Y para eso tengo que ir a ver inflación. Ustedes ya conocen, digamos, mi idea que para parar la inflación hace falta un conjunto de medidas. Esta es la tasa de inflación 12 meses a febrero, 276%. Esto es cuánto subieron los exportables, cuánto subieron los importables, los servicios públicos y los no transables. Si se acuerdan de mi tema de la calecita de precios relativos, así es como funciona. Comienza con una devaluación, luego esta se calma, sigue con los servicios públicos y luego de los servicios públicos vienen que todos los que tratan de reacomodarse. Detrás de esto, lamento que nuevamente, digamos, no esté acá bien los datos, digamos, los precios internacionales cayeron 3%, el tipo de cambio oficial subió 318, pero 359 para exportaciones. El paralelo con el arancel subió casi 370, que es lo que está acá. Hubo aumentos de electricidad, gas y combustible, y esto es salario. Y este es el último mes, y miren cómo está funcionando. Esto es todo lo ligado al tipo de cambio. Son estadísticas oficiales. El ajuste de servicios públicos y los no transables. Y nuevamente acá me faltan los valores. ¿Qué debería esperar uno acá? Nosotros cuando hicimos el ejercicio en diciembre, corregido porque se atrasó la parte de tarifa, teníamos 26, 21, 16, 11. Y fue 25, 20, 13. Ahora seguramente va a ser 12 por la estacionalidad de educación y de ropa, y debería caer a 8 para abril. En promedio de los dos, debería estar ligeramente debajo del 10%. Si eso está ahí, el programa está funcionando exactamente como debería funcionar. Y si eso se mantiene toda la política exactamente como está, debería ser cayendo y llegar a niveles cercanos al 2% a fin de año. Eso es lo que dice Hilo, no es una proyección, pero le estoy mostrando cómo la realidad está mostrando básicamente lo mismo. Ahora, la clave es la parte fiscal. Ahora, miren por favor esto. Esto es el gasto público del sector público nacional
18,9 en la pandemia 24, venía bajando. Miren, por favor, el acumulado de enero y febrero del año pasado y el de este año. Jubilaciones 8,6, 5,7, bajó de 6,9 a 4,3. Esto es toda la discusión que tienen ustedes ahora de licuación y compañía. Planes sociales de 4,5 a 3,8. Subsidios económicos que venía bajando de 2,1 a 1%. Salarios, que estaba estable, 2,2, este es el efecto de la devaluación, toda la pelea con los sindicatos. Gasto de capital, miren transferencias a provincia. Bueno, y acá está el resultado, pero fiscal total. Conclusión, se fueron de rosca o se fueron de mambo. Esto va más allá de lo necesario. ¿Fue estrategia para luego negociar o fue que directamente se le fue de la mano? Bueno, no importa, lo que importante es que acá tienen margen para negociar, para resolver los problemas de los que más sufren, que son los de la jubilación mínima. Acá tienen que eliminar a todo lo tramposo, pero proteger al resto. Claramente los subsidios económicos hay que eliminarlos. Estos salarios tienen que ir cayendo. Gasto de capital, hay un problema con el gasoducto del norte, digamos, la reversión. Transferencias a provincias 0,1, subirán a 0,2, pero no van a cambiar demasiado. Déficit de empresas públicas, mientras no tenga la privatización, no puedo bajarla demasiado. Y en recaudación, que esto es recaudación tributaria, ¿ok? Falta el total. En recaudación, digamos, claramente hay una parte que tira para abajo y una parte que tira para arriba. Conclusión, ¿pueden llegar a las metas fiscales? Sí. ¿Se fueron de mambo en la primera bimestre? Sí. ¿Eso presionó a la baja actividad económica? Sí. Sigamos. Ya que estamos en la actividad económica, hay que hacer comparación con dos periodos. Año 2002, Argentina llevó el tipo de cambio de 1 a 4, hizo el ajuste fiscal, cayó actividad, cayó el empleo, cayó el salario real. Uno debería decir, bueno, acá no es de 1 a 4, pero es parecido, debería ser algo parecido a lo que pasó en aquel momento. Pero luego hay que comparar 2009-2010, porque 2009 fue sequía y 2010 recuperación de sequía. Y este es claramente, digamos, positivo. Entonces, lo que va a pasar este año es una mezcla de los dos. Además, desde el punto de vista conceptual, 2001-2002 la gran caída es en el primer trimestre. Y 2009-2010 la recuperación es segundo trimestre. Entonces, completamente consistente con una caída de actividad económica en el primer trimestre y una recuperación del PBI a partir del segundo, y ya van a ver consumo a partir recién de mayo. Este es el indicador mensual de actividad económica desestacionalizado del 2022 y este es el 2023. Acá tienen la huida del dinero y el plan Platasa, y acá tienen el ajuste posterior, incluyendo la devaluación. Para este año hay que ver cuáles son los factores que cambian el crecimiento. Hay factores externos, precios internacionales, si suben soy más rico, gasto más, si bajan soy más pobre, gasto menos. Capitales, si ingresan capitales, gasto más, si salen capitales, gasto menos. Brasil, si anda bien me compra, si anda mal, digamos, me vende. Impulso fiscal, si aumento el déficit fiscal, aumenta el gasto, si no, lo bajo. Impulso monetario y crediticio, esto es importante, la diferencia entre el crecimiento de depósitos y créditos. El clima, que es la naturaleza, y la movilidad, que tiene que ver con el COVID. O sea, hay factores que vienen de afuera, factores que vienen de adentro y factores exógenos. Esto fue 2022, donde la gran recuperación es porque se acabó, digamos, aumentó la movilidad después del COVID. 2023, caímos 1,6%, básicamente el clima fue lo peor. 2024, primer semestre, los precios cayeron, hay ajuste fiscal, créditos crecen menos que depósitos, lo único bueno es clima, pero todavía sobre la cosecha fina. Entonces, claramente, primer trimestre
y parte del semestre es negativo. Segundo semestre tenemos el clima, debería dar vuelta el impulso monetario, dejan de caer los precios, y la gran clave es qué le va a pasar con los capitales, y esto es la política. Si la política funciona bien y sigue bajando el riesgo país, esto es claramente positivo. ¿Qué te parece? Acá también es positivo. ¿Ok? Si anda mal, esto es negativo. Entonces, este es el PBI, el EMA, el indicador de actividad económica del 2001-2002. Todo el mundo sabe que en el 2002 el PBI cayó 10,9%. El salario cayó 30%. Lo que no dicen es que eso es promedio contra promedio. Cuando lo miran mes a mes, en realidad cayó 14% en el 2001, fue cayendo un poquitito hasta el mes de abril, de ahí comenzó a recuperar y terminó 2,5% arriba. Si hay confianza, por este factor, esto debería ser el comportamiento de este año. Pero me falta la sequía. Esto pasó en el 2009-2010. Y esto es como viene este año. Acá la diferencia es que no habían caído los precios internacionales y que energía venía bien. Esta es la parte del plan platita y esto es el ajuste ahora. Si miramos puramente agropecuario, miren cómo venimos. Y si la plaga no es tan grande, vamos a tener un crecimiento, digamos, del PBI a partir del mes de abril. Aunque eso no le llegue a la gente, porque esto es directamente producción. Y eso va a aparecer en el PBI. Hoy salió un informe de Ferreres que en su estimación del PBI dice que el PBI cayó en enero y se estabilizó en febrero. O sea que habría tocado el piso. Según nuestros análisis, debería tocar el piso en marzo. Claro, me falta este, que es el resto de los productos. Y esto depende básicamente de la confianza y de la política. ¿Ok? Y del impacto secundario que produce la mejor cosecha. Bueno. Sector financiero. Este es el cociente entre préstamos a depósito. Ustedes recuerden, depósito contrae, crédito expande. Para aumentar un depósito tengo que dejar de gastar. Crédito me aumenta la capacidad de gasto. Esta es la relación préstamo-depósito. Cuando cae, cae actividad económica. Cuando sube, sube actividad económica. Esto no mide el PBI, pero es idéntico al gráfico del PBI. La devaluación produjo una pérdida patrimonial de 89.000 millones de dólares a los tenedores de activos en pesos. Aparte, cayó el salario real y hay un ajuste del sector público. Es imposible que no caiga actividad económica. Pues lo que necesitamos ahora es que esto comience a ser así, que crédito crezca más que depósito. En las últimas 2 semanas todavía no está ahí, pero digamos mucho menor la diferencia, pero eso es lo que necesitamos. Por último, este es el riesgo país hasta cuando estaba arriba de 1.500. Y este es el Global 30. Y acciones exactamente lo mismo. Ahora estamos en 1.410. Si llegamos a 1.000, todavía tenemos más de 30% para la suba del valor de los activos. En consecuencia, digamos, claramente, seguir con lo mismo debería comenzar a producir un cambio. Pero está la parte política. Ya les dije, problemas de gobernabilidad, dificultades para aprobar las reformas estructurales. Si no hay una reforma estructural, Argentina seguirá siempre siendo cara cuando se normaliza la economía, porque un producto importado que vale 100 afuera, traerlo a la Argentina, cuando le subo los aranceles, el impuesto país, el impuesto a los, digamos, el margen y todo, no está a menos de 210 pesos. Y un producto interno tiene 50% de impuesto.
En situación normal, sin salida de capitales, Argentina es un país caro en dólares y siempre lo será mientras no haga reformas económicas. Argentina es solo barato cuando hay una crisis de salida de capitales que me genera un tipo de cambio paralelo extremadamente alto. El problema es que eso no es bueno. Para eso hay que hacer las reformas estructurales. Los 7 puntos siguientes del pacto de mayo son básicamente factores para eliminar lo que hace a la Argentina cara y para que se pueda competir en igualdad. Competitividad es de que los que compiten con el exterior ganen dinero. Y para eso hay que mirar todo el balance, no solo un precio relativo. Hay que mirar los impuestos al trabajo y el costo laboral en la industria del juicio. Hay que mirar la carga impositiva. Hay que mirar la carga financiera. Hay que mirar el costo de las regulaciones y el costo de la falta de infraestructura. Si no lo hacemos, en cuanto se recupere la economía, vuelve a subir el salario real y nos volvemos de vuelta no competitivos. Entonces, este es el momento para hacerlo. Tenemos la oportunidad, es una oportunidad, yo lo puse a un título de una columna que no debemos desaprovechar, me la cambiaron por no podemos desaprovechar, está mal, poder podemos. Lo que no podemos es, no debemos hacer. Ahora, el 1 de marzo pasó una cosa interesante. El discurso de Milei transformó la grieta entre kirchnerista, antikirchnerista, derecha, izquierda, a una grieta corrupto-no corrupto. La hizo horizontal. Y esto descolocó mucho a la oposición y como mínimo le dio tiempo al gobierno. Al final no cambia nada porque está el problema de las prebendas y la resistencia a perder las prebendas. Pero de todas maneras da tiempo. Y es notable que con la caída de actividad, con la caída del salario real, con el aumento de tarifas, todavía tenga 50% de visión favorable. Eso implica que Argentina quiere un cambio. Ahora, el cambio hay que hacerlo. Resumen, con esto termino, la parte económica viene bien dentro de lo que era esperable, digamos, porque algunos me van a decir, pero ¿cómo? ¿Quieres que baje el salario? No, no quiero que baje el salario, ¿ok? Pero si devalué lo que iba a pasar. Si quiero mejorar el tipo de cambio real, es exactamente lo opuesto al salario real. No puedo querer las dos cosas al mismo tiempo. Pero Argentina tiene que resolver sus problemas institucionales y sus problemas estructurales. Si lo hacemos, el futuro es promisorio. Ustedes no saben la maravilla que hace un Excel con crecimiento del 4% por año, ¿okay? Que no hemos tenido en más de 50 años en promedio. Así que básicamente paro acá y dejo para preguntas. Espero haber cubierto los temas que a ustedes les interesan. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Realmente, como siempre, muy amplia, muy profunda y creo interpretar un poco la visión de los participantes que ha cumplido largamente con las expectativas y con todo el campo que uno esperaba de esta charla. Algunas preguntitas, doctor. Eh, Sí, sí. en este contexto hemos visto que los activos financieros han subido eh, y aparecen cada vez más analistas opinando que la deuda ajustable por ser, que está con valuaciones sobre la par en algunos casos importantes, tendría un viento de frente en caso de que haya una unificación del tipo de cambio y una liberalización del cepo, porque algunos pesos encepados han ido eh, a esa clase de activo y que en ese caso se volcarían nuevamente hacia el dólar. ¿Usted qué piensa de eso? A ver, primero, al igual que una economía solo determina precios relativos, un inversor financiero elige alternativas de inversión. Por lo tanto, tiene que ver las tasas de retorno de los diferentes activos puesto en una misma unidad de cuenta.
con una tasa de devaluación del 2% y una tasa de interés del 10% y una inflación que fue 25 y 20, está claro que nadie iba a ir a un activo en dólar, a menos que se creyera eso de la devaluación de marzo y cosas por el estilo, y que iban a ir a activos en peso, y al principio tratando de aprovechar el retraso del SER a indexados. Claro, el gobierno colocó indexados, pero lo colocó sobre la par. Entonces, lo que hay que ver hoy en día es cuánto es la tasa efectiva y al mismo tiempo cómo viene la tasa de inflación futura para ver cuánto es el valor del SER. En plazo fijo no tengo demasiada duda. ¿Cuánto es la tasa en relación a la tasa esperada de devaluación? Y ahí lo importante es que la gente diga, bueno, creo o no creo que la tasa de devaluación va a seguir. Desde el punto de vista del gobierno, ya hemos tenido declaraciones del presidente y del ministro diciendo que va a seguir con el mismo tipo de política cambiaria que yo creo que es la correcta. Digamos, claramente la mayoría de los economistas piensan distinto, digamos, pero esto es un tema que ya le digo de la economía bimonetaria frente a la economía no bimonetaria. La gente cree que el gobierno puede controlar el tipo de cambio real. El gobierno nunca controla el tipo de cambio real. El tipo de cambio real lo controla el mercado. El gobierno controla el tipo de cambio nominal. Si yo voy a unificación, la gente no es tonta. Sí, tengo posibilidad de comprar dólares, que hoy en día no lo puedo. Pero hoy en día puedo comprar dólares al contado con liquidación. Entonces, lo que importa es cuánto es la tasa esperada del rendimiento de los dólares frente a la tasa esperada del rendimiento de los pesos. Y si sigue lo mismo, está claro, digamos, de que la gente va a seguir estando en peso. Pero acá comienzan alternativas. Si el riesgo país sigue cayendo, en realidad, aunque el dólar no se mueve, el rendimiento de los activos sube. Entonces comienza a haber activos alternativos al simple bono. Por ejemplo, un Global 30. ¿Ok? Por ejemplo, acciones. ¿Ok? Que en medida o en dólares o en peso pueden llegar a tener tasas de retorno más altas. O sea que se unifique, a mí no me cambia la idea de cómo asigna el portafolio la gente. Lo que importa es qué creen que le va a pasar al tipo de cambio, porque el argentino piensa en dólar. En esto que usted estaba mencionando, doctor, en la preferencia de pesos, al menos transitoriamente respecto de dólares, la semana pasada una licitación de unas LECAPs, usaron un nombre un poco denostado por lo que pasó anteriormente, que fue exitosa y que salió una tasa del 5,50, una cosa así. Y donde daría la sensación que por ahora la tasa de interés va a ser negativa respecto, la tasa real respecto a la inflación va a ser negativa. ¿Usted cree que eso va a seguir siendo así? Totalmente, digamos, el argentino piensa en dólares. La tasa real de interés no es la que le importa en el corto plazo. Lo que le importa es la tasa en dólares y esa es una tasa en dólares recontra positiva. Ahora, ya que menciona esa licitación, hay una segunda parte que dice el comunicado y es que vamos a usar todo el producido para comprarles dólares al Banco Central para tener los dólares para pagar el cupón de julio. Y es exactamente lo que van a hacer. En julio hay un cupón de 2.500 millones de dólares. Entonces están usando todo esto ya para, digamos, poder pagar aquel cupón. Están sustituyendo deuda externa por deuda interna. Eso es lo que están haciendo. Doctor, y en esto de que hoy la brecha ha bajado bastante, usted lo mostró claramente en distintas filminas, eh, ¿usted cree que hoy podría ser una alternativa de inversión los activos Dollar Link como para dar una ganancia extra en dólares por caída de brecha? Digamos, definitivamente, si hacen las cosas bien hechas, la brecha va a seguir cayendo. Por lo tanto, digamos, el dólar oficial contra dólar link, digamos, va a tener una ventaja porque uno cae y el otro sube al 2% mensual. Entonces, la respuesta es sí, dentro de un paquete más amplio de activos que me pueden dar más retornos.
¿Cómo está viendo el tema de las provincias, doctor? Ahí salió la noticia de que La Rioja, que no iba a pagar, efectuó un pago parcial de intereses y demás. A ver, las provincias 2023 terminaron casi todas con superávit primario. Las que no tenían superávit primario eran básicamente la provincia de Buenos Aires, un poquitito La Rioja, en términos de PBI, San Luis. Con la devaluación, algunas se vieron beneficiadas, las provincias petroleras, y otras se vieron perjudicadas. Pero el mayor perjuicio a las provincias es que le está cayendo la coparticipación por caída de la recaudación no atada al comercio internacional, le está cayendo por la eliminación de ganancia, le están cayendo las transferencias discrecionales, le están cayendo los gastos en obra pública. O sea, algunas provincias que vivían de eso van a tener serios problemas aunque no tengan deuda. Claro, el primer impacto fue, me rebelo, voy a emitir mi propia moneda, no pago. En realidad, esa fue La Rioja. Digamos, ninguna le siguió, digamos, el esquema. Hubo protestas, las patagónicas, el pacto, vamos a ser independientes. Están en pleno, digamos, si ustedes quieren, negociación o conflicto. Las provincias necesitan la plata, van a ir a la justicia, van a protestar políticamente, y el gobierno tiene el instrumento de decir, mira, legalmente yo te puedo no mandar esta plata. ¿Ok? No te la mando. Entonces, si querés un poco más de plata, aprobame las reformas estructurales. Bueno, eso es parte, digamos, de lo que es la política. Estamos en eso. Si esto mantuviera mucho tiempo, las provincias no van a tener más remedio que ajustar el gasto. Es un poco el discurso que vemos aquí localmente con nuestro gobernador. Le traslado algunas preguntas del público, doctor. Sí, sí, cómo no. Eh, Hay algunas preguntas respecto de si usted ve con alguna posibilidad cierta la ocurrencia de un blanqueo en algún momento en los próximos meses. Está en el paquete que no está siendo aprobado por el Congreso. O sea, no lo pueden hacer sin ley. Bien, y en ese caso, para usted, ¿es fundamental que haya un blanqueo o se puede hacer las cosas sin necesidad de acudir a esa herramienta que tiene ciertos incentivos perversos, ¿no? Desde el punto de vista ético, yo estoy completamente en contra de los blanqueos. ¿Ok? Porque si no, la gente después comienza a negrear de vuelta esperando el próximo blanqueo. Argentina tiene que solucionar sus problemas. La última vez tuvimos gente que blanqueó por anticipado ingresos negros que no tenía. ¿Ok? Cuando se permitía hacerlo en efectivo, entonces algunos, digamos, declararon mucho más de lo que tenían para justamente pagar menos impuestos. Eh, Mucha gente dice que es necesario, a mí no me gusta. Con respecto a una hipotética dolarización, supongamos que volvemos atrás en el tiempo y nos ubicamos en el año 91 cuando el ministro en aquel momento decidió hacer un 1-1. Si eventualmente, esto es un ejercicio obviamente totalmente irreal, pero digo, si el gobierno estaría interesado en, porque fue campaña política por lo que fuera, por ideología, por así decirlo, sin otra racionalidad, de ir a una dolarización, lo que fue el 1-1 de aquel momento. ¿Usted tiene alguna idea de cuánto podría ser eventualmente un valor que eventualmente pudiese servir en ese escenario? Primer punto, el 1 a 1 no es dolarización, es convertibilidad. Seguía existiendo el Sí. peso. Yo en aquel momento dije, ¿por qué no quemaron las naves? Yo soy dolarizador de la década del 80, no se podía. En la década del 90 sí se podía, se tardó, estuvieron negociando con Estados Unidos, estuvieron muy cerca de hacerlo, estaban negociando el señorazgo y el prestamista de última instancia, luego vinieron los líos y se abandonó,
y en este momento no se puede. No hay suficientes dólares para reemplazar la deuda en peso. Y si no reemplazo la deuda en peso, entonces es imposible hacerla a menos que haga una reforma monetaria que le quite el valor a todos los pesos. Entonces la respuesta es no veo en el corto plazo una dolarización, sí veo uso múltiple de moneda. Lo que llaman competencia de moneda, pues no sería competencia de moneda, sería uso múltiple de moneda. Eso sí lo veo y lo veo en la segunda parte de este año. Ahora, ¿a qué tipo de cambio? Al actual, o sea, con el actual sistema. Eso no lo tienen que cambiar. Obviamente, si yo voy a dolarización, digamos, el peso desaparece, o sea que no tengo necesidad de tener un tipo de cambio. ¿Ok? Porque estoy usando dólares, ya no existe. El tipo de cambio es a cuánto convierto los pesos en dólares. Pero si no, no tengo ningún uso, digamos, para el tipo de cambio. Pero no lo veo en el corto plazo. Perfecto, doctor. ¿Lo puedo llevar un poquito a la microeconomía? ¿Qué Sí, sí. sectores usted cree que pueden ser ganadores en este modelo? ¿Cuáles van a mantener y cuáles van a perder con Ok. el próximo modelo? Bueno, yo voy a reiterar una vieja frase de Grondona que ya la mencioné. Hay confianza de corto, mediano y largo plazo. Corto plazo muevo mis activos financieros, mediano plazo muevo mis activos reales, largo plazo muevo mi persona. Argentina, desde la década del 50, está moviendo los activos financieros afuera. Desde la década del 80 está moviendo los activos reales afuera. Y estamos moviendo la gente no sé desde cuándo. Para dar vuelta hay que comenzar del mismo orden. Primero los activos financieros, que es toda la primera parte que discutimos. Y usted ahora viene la segunda parte, que es los activos reales y cuáles son los sectores que van a ganar. El gran potencial argentino está directamente en 4 sectores: energía, minería, agricultura, industria del conocimiento. Pero eso me lleva a todos los otros sectores. Ahora voy a ir uno por uno. En materia energética, Argentina, la roca es posiblemente la mejor del mundo no convencional. Tecnología, estamos segundo de Estados Unidos. Potencial gigantesco. El problema es cuando llegamos arriba a la superficie y nos metemos los argentinos. Bueno, ahora, con la eliminación del barril criollo, con el tema cambiario, viene una gran posibilidad. Petróleo es un commodity, está subiendo al 10%, digamos, por interanual. Todos se están yendo a petróleo, que no es lo que más tenemos. Ahí se está yendo, primero fue Vista, ahora está yendo Tecpetrol, YPF. Pero lo que Argentina tiene mucho más es gas, y gas no es un commodity. Y gas hay que tener método de transportarlo, y el gasoducto es para lugares cercanos, entonces necesitamos la planta de licuefacción. La planta de licuefacción sería la mayor inversión en la historia argentina. 30.000 millones de dólares. Ahora, ¿quién tiene la plata para hacerlo? ¿Quién lo va a hacer mientras no tenga la seguridad que no va a venir alguien que va a decir, ah, esto es mío ahora, te lo expropio? Entonces, ese es el gran problema que tiene, pero este es un sector que va a crecer al principio por petróleo. Sector minero, en litio necesita menos inversiones, en cobre necesita más inversiones, pero también viene, pero tienen la misma duda. Agricultura hay menos duda. ¿Por qué? Porque es una apuesta a un año. El tema en la agricultura es que todo el mundo mira el tipo de cambio y no se da cuenta que en una economía cerrada el tipo de cambio me aumenta el precio de venta y los costos. Mucho más negocio para el campo es la baja de retenciones y la baja del impuesto país y la apertura de la economía. Es muy probable que a fin de año estén atacando ese problema. Luego está el tema del uso de fertilizantes. Pero ese sector va a reaccionar. Industria del conocimiento estaba muy basada, digamos, con la diferencial de tipo de cambio, porque básicamente exportaban a tipo de cambio más alto. Eso van a sufrir un poco más, pero siguen teniendo ciertas ventajas. Si la economía crece al 4% por año, comienzan a crecer la demanda de todos los otros tipos, digamos, de bienes. Entonces comienza a subir.
Entonces, los grandes perdedores en el corto plazo son los bienes de consumo. Los grandes perdedores en el mediano plazo son los bienes protegidos. Los grandes ganadores van a ser estos que le estoy diciendo. Para cerrar la micro, doctor, reforma laboral, reforma impositiva, Bueno, eso algo es irá a parte, salir de ahora que lo piensan. pero eso es parte esencial de lo que es la reforma estructural para bajar el costo argentino. Digamos, reforma laboral hay que atarlo al tema jubilatorio. Históricamente se necesitaba 3,5 aportantes por cada jubilado. Hoy con el envejecimiento, o 4 o subir la edad jubilatoria. En Argentina es 1,4, porque hemos incorporado 4 millones de personas que nunca aportaron, pero además tenemos 50% de economía en negro. La reforma laboral es esencial tanto desde el punto de vista de aumentar el empleo, de bajar, de aumentar los contribuyentes y bajar la parte de la industria del juicio. Ayer estaban dando un dato de cuánto creció la industria del juicio en los últimos 20 años. Bueno, a mí el sistema que me gusta es el de Singapur. Es una versión sofisticada del sistema, digamos, de la construcción, donde cada persona aporta 40% de su ingreso bruto, pero a una cuenta personal. Esa cuenta personal le sirve para conseguir los créditos para la vivienda, para la educación, para el desempleo, y si al final le sobra es para él. ¿Ok? Entonces, ese es el sistema que a mí más me gusta. Pero si uno lograra bajar la evasión, al mismo tiempo baja el país, el costo país y mejora la parte del sistema de jubilación. Entonces, permite bajar otros impuestos. Así que es esencial. La baja de la carga impositiva era 40%, pero con una evasión en muchos sectores de casi el 50%, o sea que el que paga, paga 60%, más el impuesto inflacionario. Y tengo que competir con Corea, que tiene 30%. Nunca voy a competir, ¿ok? Entonces, claramente para eso tengo que bajar el gasto público para poder bajar los impuestos y sacar los impuestos más distorsionadores. Hemos sacado el impuesto a las ganancias, que se supone que es el mejor. Yo soy partidario del impuesto progresivo al gasto. La respuesta, esas son dos de las reformas estructurales que hacen falta. Y no hacen falta 700, ni hace falta, digamos, de que los jueces usen toga. Digamos, hay que centrarse en las reformas que me afectan la competitividad. Ya que mencionó a los jueces, la premura por incorporar dos magistrados adicionales a la Corte Suprema tiene que ver con poder manejar estos potenciales amparos y reveses judiciales, sobre todo en los temas laborales. Sí, a ver, yo nunca voy a opinar de algo que no sé. Uno lee todos los comentarios en la prensa, quién está a favor, quién está en contra, pero si ustedes me permiten, no voy a opinar sobre eso porque no conozco. Sí necesitamos una justicia independiente y leyes estables. Y necesitamos que sea independiente. Perfecto, doctor. ¿Lo puedo llevar un poquito afuera? Sí, sí, cómo no. Eh, el mercado, como usted mencionó hace instantes, el mercado accionario tiene algunas valuaciones quizás un poco más altas que el promedio, medida en pre-earning o en otras valoraciones. No todo el mercado está priceando igual, probablemente las relacionadas con inteligencia artificial están más caras, las small caps que son más dependientes de la actividad están más baratas. ¿Usted cree que este rally todavía tiene alguna pierna para seguir subiendo o ya le parece que son niveles Bueno, elevados? yo vengo diciendo de que las acciones están sobrevaluadas hace tiempo y me equivoqué porque desde que hablé de eso subieron más del 10%. Ahora, a mí me gusta entender, en una economía que crece igual que antes de la pandemia y tiene una tasa de interés que es 5 veces la pandemia, ¿cómo puede ser de que los precios sigan subiendo? Bueno, en parte tiene que ver con lo que usted está diciendo. Una cosa son las 7 magníficas
Y si uno saca las 7 magníficas, el resto en realidad, en términos reales, no ha crecido demasiado. Las 7 magníficas están todas justificadas por expectativa de ganancia, que dan 24% para este año y 21% para el año que viene. La pregunta es, ¿va a ser igual que a fines de los 90, que vendían humo, o realmente se va a dar? Y la respuesta es que no sé, pero ante la duda yo sería muy prudente. Doctor, con respecto a la situación económica y demás, con los últimos datos de inflación y de crecimiento y de ventas minoristas y demás, lo que hemos visto es que la tasa de 10 años que había bajado a 3,75 volvió a niveles de 4,25 y la de 30 años a 4,50 y demás. Y la tasa real es más alta que la que había en promedio históricamente. Eh, la pregunta es si usted cree que el impacto de una tasa real alta va a afectar el crecimiento económico en el futuro y le va a permitir a la Fed hacer un trabajo sucio sin tener que tocar la tasa corta. Déjeme modificar levemente la palabra históricamente. Si yo tomo desde 1860 para acá, el promedio de la tasa 10 años es 4,57, la tasa de inflación 2,2, la tasa real 2,3. Hoy en día tengo 4,29 contra una inflación arriba de 3. Por lo tanto, tengo una tasa real que es positiva, pero que es 1 y algo por ciento. Es cierto que es más alta de lo que pasó desde el 2000 para acá. La pregunta es, ¿cuál es el valor histórico válido? ¿El de más largo plazo o el 2000 para acá? Y mi pensamiento es que la tasa de largo está donde tiene que estar. La tasa de corto está al doble de lo que tiene que estar. Pero esa es la que sigue a la Reserva Federal. Y la Reserva Federal en el corto plazo no va a bajar la tasa. Hay pronóstico de 3 bajas de tasa en la última parte del año, pero habrá que ver cómo viene la inflación. Entonces yo diría, largo plazo está bien, corto plazo claramente va a dar una oportunidad, digamos, para hacer ganancias comprando bonos cuando baje la tasa, pero todavía hay que esperar. En el corto plazo lo más seguro es el plazo fijo que me está dando de 5,50 a 6%. Si esa es la expectativa de tasas, mientras la tasa no empiece a bajar, el dólar contra las principales monedas va a seguir firme. Y en ese caso, ¿cómo afectaría a emergentes, commodities y demás? Eso es el cuadro que presenté, donde dije que hoy está justo donde tiene que estar la diferencial. Había estado un poco por arriba, básicamente, digamos, porque esperaban una baja de tasa en Europa antes que en Estados Unidos. Si pasa eso, vamos a tener un pequeño fortalecimiento del dólar, pero no demasiado porque ya los mercados lo habían anticipado. Ergo, yo no espero, si no hay cisne negro, no espero grandes cambios en los precios de las materias primas. Perfecto, doctor. Eso le daría sostén quizás a los precios de emergentes, de los activos financieros de emergentes, bonos, acciones y demás, pero no un upside muy importante. Exactamente por ese factor. Pero usted recuerde que los precios de los emergentes están por debajo en los múltiplos de lo que están Estados Unidos y otros países. Digamos, China cayó 20%, porque ahí entra el segundo factor que es expectativa. América Latina tiene múltiplos muy bajos, al mismo tiempo tiene crecimiento más bajo que lo que debería, pero su problema es político. Casi todos los países de América Latina están con problemas políticos. Y cuando hay problemas políticos, los cisnes negros son abundantes. Digamos, tomen ustedes el caso de Brasil. Brasil se benefició enormemente, creció un poco más, pero en este momento tiene salida de capitales. Entonces, digamos, el tema político juega, esa es la maldición de América Latina. O sea, la posibilidad que venga alguien y haga estupideces. Digamos que en la, que en la práctica se dio miles de veces.
Sí, esa reflexión realmente es muy válida cuando uno mira el mapa político sacando Uruguay, quizá Paraguay y el resto. Le hago la última pregunta, doctor, atento al tiempo. Japón, después de 17 años, subió la tasa de interés 0,10, ¿sí? Pasó del negativo al cero prácticamente, en un movimiento muy anunciado desde hace algún tiempo. Pensando que el yen es una moneda de carry muy importante para la liquidez internacional, ¿usted cree que este proceso de suba va a seguir y si eso va a tener algún impacto en la liquidez internacional? Japón es un caso muy interesante que viene desde la década del 90. La década del 90, Japón tuvo un colapso, tenía burbuja en todos los mercados y lamentablemente los bancos ocultaron la verdadera situación. Eso generó un problema de falta de confianza a un país que se sentía absolutamente un ejemplo. De golpe, digamos, usando la expresión de ellos, perdió la cara, ¿ok? Digamos, tuvo una afronta a su credibilidad. Y a partir de ahí comenzaron una serie de experimentos. Era interesante, uno miraba la cuenta corriente de Japón, tenía siempre 3% del producto de superávit, es decir, que gastaba 3% del producto menos que su ingreso, de los cuales era en el sector privado. De golpe aplicó políticas keynesianas, llevó el déficit a 10, el superávit seguía en 3, eso implicaba que la señora Suzuki, cada peso, cada yen que, digamos, gastaba el gobierno, lo ahorraba la señora Suzuki. Después comenzó con el tema de la deflación, que hacía que todo el ahorro se fuera a títulos públicos en lugar de a la inversión, o se iba al exterior. Luego vino el programa de las 3 flechas para cambiar esto, que fue bastante exitoso hasta que se agotó. El problema está, como usted dice, en que de golpe dejaron de evaluar el yen de 108 a 146. Comenzó el problema del carry trade. La tasa de interés, que siempre había sido positiva en términos reales por la deflación, comenzó a volverse negativa. Bueno, era hora que cambien la política. Claramente tienen un problema de confianza agravado, un problema estructural que es la caída de la población y el envejecimiento, y que es un país xenofóbico en el sentido de que no tiene migración. Entonces es un país que hay que examinarlo, digamos, en forma especial. Yo diría, está en la dirección correcta, no sé si es lo suficiente. Muy bueno, doctor, realmente una presentación, como dije anteriormente, muy completa. Creo que nos deja muchos temas para pensar. Así bueno, le cedo a Aníbal la palabra para el cierre. Bueno, como siempre, gracias a todos los asistentes a este webinar. Reitero lo que más de una vez mencionamos, es notable la cantidad de gente que se suma a este tipo de, más que evento de disertación, y especialmente cuando la lidera usted, doctor, tuvimos largamente por 200, arriba de 200 personas que estuvieron hasta el final de toda la primera parte, y estamos terminando ahora con casi 150 personas que lo siguieron atentamente. Creo que, y lo destaco de vuelta, hace 2 años que empezamos a trabajar, un poco más de 2 años que empezamos a trabajar con su estudio, y los economistas son muy buenos explicando lo que sucedió. La economía tiene siempre una explicación para lo que sucedió, pero su capacidad predictiva siempre está puesta en duda. Y la verdad que tanto a nivel internacional, en su momento con la burbuja patrimonial que generaba la tasa de interés baja, eh, con lo que fue la recuperación post-COVID y con todo lo que viene aconteciendo en Argentina desde el 2022, 2023 y los inicios del programa de Milei, la capacidad de predecir con un nivel no digo exactitud, pero sí consistencia y pegarle en los escenarios que se van manejando es notable, y creo que eso va generando que tengamos
o que usted como profesional, no se lo voy a decir, tenga un ejército de seguidores muy fieles que estén muy atentos a escucharlo. Como bien anticipó, muchas preguntas de las que están dando vuelta en la población en general, en todos los que tenemos que tomar decisiones económicas, fueron contestadas y usted dio una opinión terminante, escenario de evaluación, escenario de inflación, qué mirar en el tema del programa, la brecha, la posible unificación. Así que muchísimas gracias como siempre por este tiempo y lo comprometemos de acá un par de meses a encontrarnos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los participantes virtuales y gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Nuevamente, saludos a todos aquellos que nos han acompañado. Les recuerdo que eventualmente la grabación queda en el canal de YouTube para aquellos que necesiten hacer un repaso y en breve también estará subida la presentación del estudio. Nos vemos la próxima. Hasta luego.